Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a esperar unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Vale. Hola, David. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, hola. Bueno, vamos a dejar unos minutitos para que la gente os vaya conectando y un poco empezamos con este primer directo de Hablando con la lepra. Madre mía, hablando de la lepra. Así que bueno, vamos a ver qué cosas nos depara esta conversación con Yolanda. A ver, ahora os voy a contar. Vamos a ver. Hola, hola, saludando. Vamos a dejar un poquito de tiempo para que se conecte gente para empezar a invitar a Yolanda y para que podamos estar todos juntos, ¿vale? Un poco. Bueno, yo os quería contar un poco de qué iba esto de lo de Más Salud, ¿no? Que es como que lo he empezado hace muy poco. Y mira, voy a compartir esta imagen, creo que se ve, ¿no? ¿Se ve la imagen? ¿Me estáis escuchando? Decidme si me escucháis y si se ve la imagen, para saber que no estoy hablando solo. Por favor, con que me digáis eso, estaría genial. ¿Alguien me escucha? ¿Se me escucha bien? Vale, y se ve, perfecto. ¡Ay, Eva! Hola, está por ahí Eva, Katia, Maite, Joaquín. ¡Jo, qué guay! Voy a tener que hacer más directos para veros a más gente a la vez. Hola. Bueno, voy al lío. Vamos a empezar y así podemos invitar a la invitada especial, a Yolanda, y os la voy a presentar. ¿Por qué Más Salud? Bueno, el término de Más Salud salió por pura casualidad hablando con David, de hecho, que está aquí entre el público. Aquí está David, las experiencias de David. Bueno, Más Salud es un espacio que yo quiero intentar hacer en Instagram. Sabéis que, bueno, los que me seguís un poco sabéis que mi trayectoria está más enfocada en Twitter y el tema de Instagram me cuesta un poco. Me cuesta un poco encontrar ese puntillo para poder utilizar esta herramienta lo mejor posible. Lo que quiero hacer es que mensualmente o cada vez que pueda, pues realmente intentar hacer un espacio en el que podamos hablar sobre una patología, pero podamos aprender juntos, aprender de manera colaborativa, aprender de una manera en la que podamos cuidarnos mejor y podamos tener información sobre diferentes enfermedades, patologías, con la idea de romper estigmas, con la idea de mejorar la conexión, de crear esa red de contactos, de conocer asociaciones, de conocer un montón de cosas. Y Más Salud sale por eso, más salud, queremos más salud para todos. Y bueno, como todo el mundo está hablando del tema del COVID y la pandemia, pues es verdad que me quise salir un poco de todo eso y aunque son temas de salud, cambiar un poco el chip. Mira, ya está por aquí Fontilles, que vamos a llamar enseguida a Yolanda. Así que bueno, para empezar ya y para que no se haga más tarde, pues bueno, simplemente deciros que muchísimas gracias por todos los que estáis viendo y los que os dedicáis un ratito a ver esto. Espero que podamos aprender. Hoy es el Día Mundial en contra de la lepra. Yo desconocía muchísimas cosas en relación a esta enfermedad y lo único que os puedo decir es que os podáis quedar para ver cómo Yolanda nos va a contar absolutamente todo desde la Fundación Fontilles, que es una fundación referente en el ámbito de la lepra a nivel de España y que están haciendo muchísimos proyectos en relación a todo este área y que vamos a descubrir una enfermedad que está muy estigmatizada y que incluso los datos se están muchas veces distorsionados por problemas políticos y por problemas, bueno, que muy pronto ahora Yolanda nos va a contar. Así que sin dilatar más, hola Alfredo, que te veo llegar, vamos a empezamos ya, voy a ver si voy a encontrar a Yolanda. A ver, Yolanda, que te voy a buscar como Fontilles y la vamos a invitar y... Aquí está. Le enviando su Yolanda, ¿vale? Me lo he apuntado aquí para que no se me olvide absolutamente nada. Yolanda es directora de sensibilización y comunicación de Fontilles desde 1999. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Que sepáis que Fontilles está físicamente, la sede está en Valencia, ¿vale? Que por lo menos también lo ponen en la página web, que lo podéis ver.
y bueno, que ha colaborado como voluntaria en diferentes organizaciones como la Cruz Roja o SETEM, con las que ha tenido la oportunidad de trabajar en colectivos vulnerables, tanto aquí en España como en Argentina, Ecuador y Brasil. Hola, Yolanda. Hola, buenas. ¿Cómo Ya estás? estamos aquí, Pedro. Bien, estoy bien, aquí Me has, dispuesta a contar y a compartir un poquito sí, con vosotros. me has cogido justo hablando de ti. Digo, un Te he poco la pillado. presentación. Muy bien. Que, bueno, que primero de todo, que muchas gracias por el ratito, por tu tiempo. Es domingo. Y bueno, al final, pues hombre, que es una manera de dar visibilidad, o por lo menos esa es mi sensación o mi ganas de poder conocer un poco más todo lo que está relacionado con este Día Mundial. No es el Día Mundial contra la lepra, ¿no? Es así como se Sí. denomina normalmente. Ujú. Que conozcamos un poco eso. Pues bueno, antes que nada, pues gracias y gracias a todos los que también han querido dedicar un ratito este domingo a hablar de algo como es la lepra, que, pues bueno, que se habla poco y que sigue siendo el día a día de muchísimas personas, miles de personas en más de 120 países. Y parece que lo hemos olvidado. Y enhorabuena también a ti, Pedro, por esta iniciativa de usar las redes precisamente para difundir esas cosas de las que los medios hablan menos Sí. y que también son interesantes y hacernos un hueco a Fontillés, que te lo agradecemos muchísimo. Oye, yo he estrenado con vosotros. La verdad es que, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros desde FC Pacientes sí que vamos mucho con los días mundiales, pero el Día Mundial de la Lepra es verdad que nunca la habíamos como, yo nunca había, es verdad que yo lo sabía porque soy enfermero y lo tengo un poco Uh ubicado, -huh. pero no soy familiarizado. Entonces, realmente cuando me puse a ver toda vuestra página web de Fontilles y ver todo lo que hacíais, todo lo que estabais haciendo, por eso me decidí, por eso os escribí enseguida en plan, oye, ¿podemos hacer esto? Porque me parecía como súper importante. Para la gente que no os conozca, ¿no? ¿Qué es Fontilles? ¿Qué es lo que hacéis? Que mucha gente que sepas que me ha escrito en privado de enfermeras que ha colaborado con vosotros, Uh de -huh. gente que ha estado de voluntario. La verdad es que os puedo decir que por lo menos los mensajes que me han llegado a nivel privado son muy, muy positivos. Pero bueno, para la gente que no nos conozca, ¿qué es Fontilles? La fundación. Vale, pues explico. Fontilles, como has dicho, es una fundación sin ánimo de lucro. Tenemos más de 100 años de historia. Trabajamos por la salud de los más vulnerables ahora mismo. Y esto lo hacemos desde 1902, en que se creó la entidad. A principios del siglo XX había mucha lepra en España, sobre todo en la zona de Levante, en el sur, Andalucía, en Galicia también, que se piensa que la lepra llegaba por el camino de Santiago. La lepra era un problema importante y no se le daba, la única respuesta que se le daba en aquel entonces pues era apartar al enfermo. Vivían en lo que llaman lazaretos o leproserías, pero totalmente abandonados. Nadie buscaba la forma de cuidar de estos enfermos y de mejorar su situación. Nuestros fundadores, que fueron un padre jesuita y un abogado de Gandía, pues viendo que en la zona de la Marina Alta había muchos enfermos, pues deciden hacer algo. Y lo que hacen es pues construir un sanatorio, que le llamaron ya sanatorio, porque quería distinguirse precisamente de eso. No iban simplemente a aislar al enfermo o a abandonarlo o a dejarlo, iban a buscar cómo sanarlo, cómo atenderlo. Ya partieron de un concepto diferente y crean el sanatorio de Fontilles, que está ubicado en la Marina, muy cerquita de Denia, en la zona Fíjate de que yo Alicante, soy, si lo conocéis. pero si es que Sí, conoces la zona. yo soy de Elche, pero es que yo sí ¿Eres que es de verdad Elche? yo soy Pues de bueno, Elche. De Elche tenemos una larga tradición de visitas de grupos de Elche que vienen al sanatorio e incluso estudiantes de grado de nutrición, de alimentación, de Sí. medicina, de enfermería, que vienen a pasar un día o una estancia y al sanatorio. O sea, que de Elche tenemos muchos contactos. Pues bueno, en esa zona es donde se crea el sanatorio. Ajá. Aquello llegó a ser un pueblo. Tenía carpintería, panadería, bueno, las personas que te han escrito, ¿no? Que han estado allí, Sí. te lo pueden decir, pues 37 edificios, su plaza, su teatro, su bar, calles, vamos, Vamos, prácticamente un pueblo donde vivían, pues los enfermos pudieron, conocieron, algunos tuvieron hijos, hicieron allí su vida. ¿Qué pasa? Que en 1983 la Organización Mundial de la Salud nos ya le da visto bueno a un tratamiento, ¿vale? Por el Ujú. sanatorio habían pasado más de 3.000 enfermos.
que habían recibido pues es una atención. No había un tratamiento que la curara, pero sí que recibían la atención y los mejores cuidados y allí pudieron hacer su vida, ¿no? Algunos de ellos decían en los libros de historia que tenemos que decían ya podemos ser feos, en Fontilles ya podemos ser nosotros, ¿no? Ya no tenían que esconderse, allí pudieron hacer su vida. En 1983 la Organización Mundial de la Salud nos dice la lepra se puede curar y le da el visto bueno a un tratamiento que es la combinación de 3 antibióticos. Sí. Entonces los enfermos que en ese momento están recibiendo en el sanatorio se curan. Se les da la medicación y se cura y se les da la opción de volver a hacer su vida normal, a volver a sus pueblos, a sus ciudades, pero ¿qué pasa? Que muchos de ellos no conocían otra vida. Algunos habían entrado a los 14, a los 16 años y esa era toda su vida. Entonces se quedaron en el sanatorio. Actualmente, el sanatorio, tenemos 13 residentes que ya no tienen la enfermedad, que siguen viviendo allí porque es su casa, como he dicho, y damos tratamiento ambulatorio a otros 4 pacientes. Y ahora mismo el complejo, en los que han estado más recientemente, pues tiene un hospital, el Hospital Ferrís, que es para convalecencias y posoperatorios y estancias de media y larga estancia hospitalaria, y un centro geriátrico, el Centro Geriátrico Borja. Y además hacemos investigación, hacemos formación, que por eso algunos de tus seguidores nos conocen porque han hecho allí cursos. Estamos deseando retomarlos. Sabéis que llevamos, pues eso, un año como todos, ¿no? Casi ya más de un año. Totalmente cerrados y recluidos. Afortunadamente allí la situación se ha controlado muy bien, pero bueno, estamos deseando volver a abrirnos. Visitas de escolares, visitas de estudiantes, los cursos de formación que hacemos allí, todo eso en el sanatorio pues sigue en marcha. Seguimos trabajando por la salud de los más vulnerables, las necesidades de la Marina Alta y también en la investigación y la formación de lepra y otras enfermedades desatendidas. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ir donde está la lepra. Por eso hacemos los proyectos de cooperación internacional, que es cuando te he pillado, que estabas comentando que estamos trabajando fuera. Tenemos 19 proyectos en 9 países y trabajamos en lepra, pero nos encontramos también con otras enfermedades desatendidas como malaria, leishmaniosis, úlcera pylori, y entonces también las atendemos. Ayer, por cierto, fue el Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas. Se nos juntaron los dos. Se juntaron. Joder, y eso es un poquito. Como tú has dicho, entraste en fontilles.org, pues invito a todos a que entren en fontilles.org porque yo no me quiero extender más. La historia es de 100 años, podría contar. Claro, pero estaba como súper interesante, ¿eh? Pero al final, sí. O sea, por lo que comentas, os habéis amoldado un poco a la situación actual. Quiero decir, algo que fue un pueblo específico y que se inició con una necesidad, ahora mismo hay otra que aún se sigue atendiendo a gente y gente viviendo allí. Que es como súper curioso. Claro, sí. A ver, los pacientes que están allí, los residentes de lepra que decimos, viven allí porque es su casa. Son personas muy mayores y entonces sí que necesitan cierta atención sanitaria. Pero es verdad que habían unas instalaciones, había médicos y personal sanitario que estaban allí 24 horas y bueno, pues se buscó salidas y alternativas y uno de los pabellones ahora es un hospital y el pabellón que antes era de mujeres, porque sabes, bueno, a principios del siglo XX pues estaban separados, hombres y mujeres. Lo que era el de mujeres, pues ahora es un centro geriátrico. Claro. Vale. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias porque ya estamos ubicados. Y bueno, luego hablaremos un poco más de Fontilles. Ahora lo que yo quería comentar un poco para seguir avanzando un poco en todo esto de la lepra, ¿no? De la enfermedad en sí, yo hice unas preguntas por stories, que la verdad es que, claro, los resultados han sido bastante dispares en algunas. Entonces vamos a intentar dar luz y las respuestas a esas preguntas, si te parece bien. Así que, bueno, voy a ver si las puedo poner en orden y no me lío, ¿sabes? Porque yo, esto desde el móvil es la primera vez que lo hago. Entonces voy a ver si no, no lo fastidio, ¿vale? Y no la lío. Pero bueno, vamos a ir una a una y ya está. Bueno, yo pongo la imagen, ¿vale? Pero bueno, yo te la leo por si acaso no lo ves. Una de las preguntas. Lo veo. La ves, ¿no? Bueno, pero para la gente que está en casa y nos pueda ver. ¿La lepra es causada por un virus o por una bacteria? Bueno, ha ganado la respuesta correcta. La lepra está causada... Está bien, ¿eh? Estamos ahí de conocimiento bien. La causa el Mycobacterium leprae, que fue descubierto por el doctor Hansen, un doctor noruego, en 1873.
Y fíjate que hablamos de una enfermedad que acompaña al hombre desde desde tiempos inmemoriales, 3.000 años de enfermedad. En 1873 es cuando un científico noruego descubre que la produce una bacteria, que ni es un castigo divino, ni es hereditaria, ni es por contacto, es una bacteria y entonces ya tenemos identificado el enemigo. Qué importante, ¿eh? Mm. Qué importante eso. Vale, vamos a por otra más. La lepra es una enfermedad crónica. Aquí estaba muy reñido, ¿eh? Estaba... Bueno, está reñido y te voy a explicar por qué está reñido. Efectivamente, la lepra es una enfermedad crónica en el sentido de que tiene una progresión muy lenta y que va empeorando la salud progresivamente, la salud del enfermo. Entonces, en ese sentido es una enfermedad crónica. Lo que ocurre es que si la detectamos y la tratamos a tiempo, hoy en día se puede curar. Y una persona que toma el tratamiento está curada y ya no tiene lepra. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que, o sea, es una enfermedad crónica, realmente tiene un periodo de desarrollo largo y va generando daños en la persona si no se trata. Hoy en día hay un tratamiento efectivo, pero también es verdad que las secuelas o los daños que hacen los nervios, la enfermedad que ya ha provocado, esos son irreversibles, con lo cual algunos de ellos sí que siguen causando daño, con lo cual sí que es una enfermedad crónica, con la salvedad de que sí que la podemos curar. Pero sí que es una lucha, por ejemplo, que tenemos las organizaciones que trabajamos en la lucha contra la lepra con las cifras, porque a la Organización Mundial de la Salud, una vez la persona ha terminado el tratamiento, la da por curada y ya no la tienen los registros. Y nosotros luchamos porque esas personas van a seguir muchos años, sobre todo si tienen secuelas, van a seguir necesitando asistencia y un seguimiento. Y eso es lo que las cifras nos están dejando por el camino. Es una enfermedad crónica, sí. Vale, perfecto. Mira, Carmen, las preguntas que hagan, que Carmen ha hecho una pregunta, yo me las voy a apuntar y cuando acabemos un poco un bloque o tal, ya las hago todas de golpe, ¿vale? Lo digo por si alguien nos quiere preguntar cosas en el chat, yo me lo apunto, ¿vale? Seguimos con alguna más. A ver si... esta, ¿es la lepra contagiosa? Pues sí, la lepra es contagiosa. Lo que ocurre es que no es tan contagiosa como se pensaba. Hacen falta unas circunstancias concretas. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Vale, primero decir, el 99% de las personas tenemos defensas naturales contra la lepra. Aunque estemos en contacto con el bacilo, no nos vamos a contagiar. Pero es que además, para que se dé el contagio, hacen falta unas condiciones, que son convivir con una persona contagiada que además tenga muchos bacilos activos, convivir en condiciones de hacinamiento, de mala alimentación, de falta de higiene. Todas estas circunstancias se dan, como podéis imaginar, en contextos de pobreza, que es donde ahora mismo está la lepra. Tienen que darse esas condiciones para que una persona se contagie. Claro. De ahí el motivo. Vale. Pero es contagioso. Uy, perdón, que ya no sé por dónde voy. Seguimos. Me sabe mal, Pedro, me sabe un poco mal hablar de enfermedades y tal, siendo que habrá mucha gente sanitaria que habrá hecho el curso de lepra en Fontilles y a lo mejor lo podía explicar mejor que yo, que no soy sanitaria, pero bueno, es verdad que llevo muchos años trabajando y algo sé. Hombre, por favor, llevas un montón de años allí trabajando, no creo que nadie se sienta al revés, ¿no? Y así nos pones en contexto, lo estás haciendo muy bien y está quedando muy, muy clarito. Bueno, una de las preguntas, que era un poco trampa esta pregunta, era si la lepra es solo una enfermedad que solo afecta a las zonas de pobreza. Sí y no. La gran mayoría dijo que no. ¿Qué piensa Yolanda? Vale, ahora mismo la lepra coincide con el cinturón, digamos, de pobreza del mundo. Está en las zonas más pobres y dentro de los países, porque estamos hablando, fíjate, los primeros países, India y Brasil. Pues en India y en Brasil, que, vamos, India, mucha gente dice que es una potencia emergente, ya veremos ahora cómo sale de esta, ¿no?, en la que está ahora metida. Pero son países que tienen zonas muy ricas, pero también tienen zonas muy pobres. Y ahora mismo la lepra coincide con la pobreza en el mundo. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Noruega era un país que estaba... de hecho, el doctor Hansen, que era de Noruega, descubrió el bacilo de la lepra. Noruega estaba muy castigada por la lepra. Había mucha lepra en Noruega. Pues en Noruega se venció a la enfermedad antes de tener un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque mejoraron las condiciones de vida. Porque alcanzó un nivel de riqueza y de mejora de las condiciones de vida que hizo que la enfermedad desapareciera.
Entonces, por eso los proyectos de Fontilles tenemos un componente sanitario, pero también tenemos un componente de desarrollo, de apoyo económico a estas comunidades, porque hay que mejorar las condiciones para evitar que la lepra se propague. Entonces, sí, coincide. Es más, la Organización Mundial de la Salud la lepra la ha metido en el conjunto de enfermedades tropicales desatendidas, siendo que realmente no es una enfermedad tropical, porque fíjate, estamos hablando de Noruega, no es una enfermedad tropical, pero hoy en día, como las zonas tropicales coinciden con la pobreza, pues se da. Y la ha metido en ese grupito para, pues bueno, pues las estrategias de lucha y de conseguir avanzar en la erradicación de las enfermedades de la pobreza. La mete con las enfermedades tropicales desatendidas. Claro. Y es por esto. Vale, seguimos. Ahora luego me estoy apuntando todas las preguntas, que luego se las vamos a hacer para no cortar un poco las explicaciones, ¿vale? Pero que luego lo cuento. Esta ya la hemos dicho. A ver. Sí, esta era, ¿no? La lepra es una de las 4 principales causas de discapacidad. Pues sí, sí que lo es. Sí que lo es. A ver, por lo que hemos comentado. Ya aprovecho para hacerte esta pregunta, que es una pregunta que ha dejado Katia, que además es mi prima Katia, y creo que va muy en relación y cabe perfectamente contestarla aquí, ¿no? O sea, ella decía, ¿qué es lo que le pasa a una persona con lepra? ¿Qué es lo que se le... Vamos, aparentemente lo que se ve y lo que no se ve, pero ¿qué es? ¿Cómo se identifica? Claro. Bueno, pues la lepra es una enfermedad, el primer síntoma, o sea, afecta a la piel y a los nervios. ¿Vale? Empieza afectando a los nervios, lo que pasa es que no lo vemos. El primer síntoma que vemos son unas manchas en la piel. Y estas manchas, si les pinchas con un alfiler, el paciente no siente nada, o les acercas un tubo de agua caliente y agua fría, que es lo que se hace muchas veces en los proyectos, en el trabajo de campo, donde no tienes laboratorio para confirmarla, y no saben diferenciar. Esto es lepra, no hay ninguna otra enfermedad que de estas características. Además, en esa zona de la piel no suda. En la mancha la piel no suda, entonces es muy característico en estos países que estamos hablando, países tropicales con mucho calor, pues ver la espalda del enfermo con unas manchas totalmente secas y el resto de la espalda que sí que suda. Vale, si la detectamos y la tratamos en este momento, vamos a poder curar al enfermo sin más secuelas. Pero ¿qué pasa? Que la lepra, si no se trata, afecta a los nervios también. Y entonces cuando vemos, empiezan a entumecerse las manos, los pies, y vemos esas manos agarrotadas, que son tan características de las novelas o las películas que hemos podido ver. Afecta también a los nervios de los párpados, con lo cual el paciente no puede parpadear y esto muchas veces deriva en ceguera, porque en las condiciones que estamos hablando de pobreza y tal, pues hay infecciones, los ojos se van secando y genera ceguera. ¿Qué pasa cuando las manos se van quedando así o los pies? Pues pasa que muchas veces el hueso se reabsorbe. Entonces, esto que mucha gente dice a las personas con lepra se les caen los dedos, se les cae la nariz, no. Es que el hueso se va reabsorbiendo y digamos que la carne, los músculos se van adaptando a esa nueva forma del hueso. ¿Y qué pasa también? Que en estos países donde la gente a lo mejor tiene que andar muchos kilómetros a por agua o tiene que trabajar en el campo o simplemente cocinando, como han perdido la sensibilidad, se van a hacer heridas y no se van a dar cuenta. Estas heridas se infectan, son úlceras que no llegan a curar y esas infecciones pues a veces complican más la situación de estas personas. Como hemos dicho, enfermedad crónica, esto sucede a lo largo de muchos años, va generando ese deterioro y al final la persona muere. ¿Muere de lepra? Pues realmente ha muerto de las complicaciones que ha generado la enfermedad poco a poco. Claro. Pero se dan, pues eso, a veces amputaciones y tal, pero es cuando ya, por eso es tan importante detectarla a tiempo. Hacer campañas de detección es fundamental para llegar y darle el tratamiento a la persona. Sí, sobre todo me estaba recordando un poco, sobre todo el tema del tejido nervioso, de que no son sensibles, ¿no? Por eso esto pasa mucho con los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, bueno, una de las recomendaciones que siempre hacemos los enfermeros es que realmente se tienen que revisar muy bien los pies, o sea, todas las extremidades, porque pierden muchas veces la sensibilidad, porque la enfermedad está afectando al sistema nervioso, en cierta manera, ¿no? Y me recordaba eso. Pues es lo mismo, nosotros hacemos campañas, hacemos grupos de pacientes y hacemos sesiones de autocuidado y se les enseña precisamente eso, a observarse, a observarse y a saber cuidarse y cuidarse esas heridas que se hayan podido hacer y estar siempre pendientes.
muy importante, sí. Claro. Bueno, seguimos con otra pregunta. Ya están acabando, ¿eh? Bueno. ¿Se puede curar la lepra? Esta ha estado bien, ¿eh? Están contestado. Sí, no veo muy bien los números, pero sí. Pues un Muy bien, 86, muy bien, un muy 86 bien. es que sí y un 14 es que no. Pues sí, la lepra se puede curar. El tratamiento dura entre 6 meses en los casos paucibacilares, que decimos que tienen poquitos bacilos, a 12 meses en los casos multibacilares, que tienen muchos bacilos. Y en ese periodo la persona se cura. Como hemos dicho antes, si llegamos a tiempo, no va a generar las discapacidades y las deformidades y la persona no queda, digamos, marcada, porque el problema de esta enfermedad, que luego lo hablaremos, es que marca a las personas que la padecen o la han padecido, y si llegamos a tiempo, pues la persona se cura y puede seguir con su vida. Muy importante. Vale, y ya creo que ya viene la parte, si no recuerdo mal, ya vienen las... Bueno, nos hicieron como 4 preguntas en abierto. Bueno, ¿qué era? Una de ellas era, ¿a los niños le afecta la lepra? Y yo creo Vale, que pues también. sí. A los niños les afecta la lepra y además es una de las, digamos, una de las medidas que tienen los expertos para comprender si la lepra sigue, sigue dando la transmisión de la enfermedad. Porque mira que hemos hablado que es una enfermedad que tiene una progresión lenta y larga en el tiempo, entonces si ya estamos diagnosticando niños, quiere decir que en esa comunidad la transmisión está muy activa, porque es un niño que ha estado conviviendo con la enfermedad desde que nació. Entonces, la enfermedad está muy activa. Cada año se detectan en torno a 15.000 casos nuevos de niños. ¿Vale? Sí. El año pasado, bueno, las últimas cifras que tenemos son del año 2019, no del año 2020. En el año 2019 bajó un poco la cifra de niños, pero sigue siendo el 7,4% de los casos nuevos detectados. Y además bajó la cifra de niños, pero subió la cifra de niños con discapacidades. Y esto es muy importante, porque si ya estamos dejando que los niños lleguen a tener discapacidades, es que estamos llegando muy tarde. Muy importante seguir con las campañas de detección. Nosotros tenemos voluntarios y voluntarias jóvenes, alumnos de las escuelas, y lo que hacemos son campañas en las mismas escuelas con estos niños que explican la enfermedad, explican que no hay que esconderse, porque muchas veces los padres que ya tienen algún familiar que han tenido lepra y sospechan que es lepra y esconden al niño porque no quieren, por toda la carga que lleva de estigma la enfermedad. Entonces es muy importante llegar a tiempo. Estamos detectando niños, han bajado el número de casos, pero ha subido el número de casos de niños con discapacidades. Y bueno, yo creo que es algo que no podemos permitirnos como sociedad, como población del mundo. Tenemos una medicación, podemos evitar que estos niños queden marcados, pues hay que hacerlo, hay que llevarles la medicación. Sí, por supuesto que sí. Otra de las preguntas era, aunque ya las has contestado más o menos, ya las has contestado antes, yo creo, ¿es una enfermedad hereditaria? No es una enfermedad hereditaria, la causa un bacilo. Lo que sí que se ha visto es que hay que puede haber cierta predisposición genética, pero no hay bastantes estudios. Lo deducen por el trabajo de campo, porque ven realmente familias que sí, mi tío la tuvo, mi tal, y más allá de la convivencia puede deducirse que hay cierta predisposición genética, pero no se ha estudiado bien. Hereditaria no es. No. Otra de las preguntas que habían, que ya la he leído, era si había suficientes estudios de investigación. O sea, realmente hay movimiento alrededor del mundo de la enfermedad en cuanto a investigación. O sea, hay actualidad. O, bueno, aunque ahora mismo sabemos que la actualidad prácticamente sabemos cuál es. Pero bueno, previo a la pandemia, o habéis notado mucha diferencia después de lo que estamos viviendo ahora, si eso se ha paralizado o bueno, no. Bueno, investigación en lepra ha habido y hay muy poca. Siempre. ¿Por qué? Pues mira, vosotros sois profesionales sanitarios, o muchos de vosotros, y se puede entender perfectamente que una persona o un investigador o un biólogo no esté interesado o no muestre interés en especializarse por una enfermedad que cree que ya no existe. Entonces, claro, el mensaje que nos están dando los gobiernos, tal, que es una enfermedad controlada, que ya no existe, entonces nadie se va a especializar en esa enfermedad. ¿Vale? Lo que he comentado, las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues son las que los países le comunican. Muchos países no comunican todas
todas las cifras que deberían, porque, pues bueno, tú ves que se acerca diciembre, que es cuando tienen que dar las cifras y empiezan a dar de alta gente para no comunicar tantos casos o cosas así. Quiero decir, los gobiernos, cuando metemos objetivos políticos en sanidad, pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? Con el baile de cifras. Estamos viendo la punta del iceberg. Esos 200.000 casos nuevos, que por cierto desde el año 2005 no hemos conseguido bajar de esa cifra, se mantienen muy estables. Es como que los gobiernos dicen, bueno, pues yo más o menos doy los mismos datos, ¿vale? Pero sí que vemos países, por ejemplo, Somalia, que pues en el año 2016 reactivó el problema nacional y empezó a buscar casos, pues de 2016 600 casos, en 2019 2.400 casos. Cuando tú buscas lepra, hay lepra. Lo que pasa es que hay que buscarla. Bueno, la investigación que estamos hablando, pues hacen falta primero especialistas y científicos interesados en la enfermedad, con lo cual habría que mejorar la comunicación y decir es que esta enfermedad sigue afectando a muchísimas personas. Y por otra parte, los laboratorios. ¿Quién va a invertir en una vacuna que no se la van a pagar? Entonces tenemos muchas, fíjate. Se unen muchas es cosas. Que, tormenta perfecta. No sabemos nada. Es una enfermedad que nos ha acompañado a lo largo de los siglos, ¿no? En la historia de la humanidad. Sin embargo, tú me preguntas si es hereditaria y yo te contesto, bueno, cierta predisposición genética, pero no se sabe muy bien. Es que no sabemos muy bien. Y bueno, pues ya veremos. Sí que hay un grupo, nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Lucha contra la Lepra. Y nos organizamos y hay un fondo y hay un grupo liderado por American Leprosy Mission, los americanos, que están estudiando una vacuna. Pues vamos a ver. Efectivamente. Bueno, pues la verdad es que pues aún, bueno, más reforzar vuestra labor que estáis haciendo desde Fontilles y todo lo que estáis haciendo, la verdad, pues genial, vamos. Pero que es verdad que es como que se unen un montón de cosas que juegan en la contra de la lucha de esta enfermedad y sobre todo lo que tú has dicho, en la prevención y el dar el tratamiento a esas personas que tengan la enfermedad para que no lleguen a la discapacidad, incluso, bueno, pues el fallecimiento, ¿no? Hay una cosa que yo quería preguntarte, estamos hablando un poco de la actualidad, hemos dejado un poco las preguntas a Eonar, ahora tengo estas preguntas, las estoy guardando, luego lo vamos a contestar, pero yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo es vivir con lepra? Quiero decir, entiendo que estarás más familiarizada de conocer casos, de haber a lo mejor vivido alguna situación. No me puedo imaginar si a nivel político, ¿no? O a nivel de un país queremos ocultar o queremos, bueno, disfrazar cifras. Es que no me imagino en un pueblo, ¿sabes? No me imagino viviendo con una persona cerca que tenga esa enfermedad. ¿Qué tipos de estigma o qué situaciones conoces o has vivido en relación a eso, ¿no? Porque tiene que ser a nivel, yo creo que tiene que ser durísimo, porque mi sensación, a lo mejor tú me corriges, pero mi sensación es como que te tienen que excluir socialmente, pero tu propia familia incluso, o tu propio círculo cercano, o no lo sé, ¿cómo es esa sensación? ¿Cómo es eso? Vale, se te corta un poco, pero creo que, Sí. Pues mira, nos encontramos de todo. Nosotros, pues, por ejemplo, hace unos meses, ¿no? Recibíamos una carta de una niña y entonces ve su punto de vista, ella dice que para ella el día más importante de su vida fue un día que hicieron precisamente una de esas campañas que te comentaba en su escuela y le detectaron lepra. Y dice que en el momento que le dijeron que tenía lepra se quería morir. Y la primera imagen que le vino a la mente pues era la de un mendigo que pasaba a su lado todos los días, pasaba a su lado y lo veía desfigurado y lo veía con esas secuelas tan duras de la lepra, y entonces ella se vio así dentro de unos años y entonces le entró mucho miedo y eso te lo dicen muchos enfermos cuando les detectan. Dicen, lo primero que pensé es que me iba a suicidar. O sea, imagínate en estas comunidades la carga, y más que nada porque han visto personas que sí que han desarrollado la enfermedad y tenían. Pero bueno, nosotros en los proyectos lo que hacemos es explicarles muy bien que se trata de una enfermedad que la causa un bacilo y que con el tratamiento se van a curar. Y darles la seguridad y la confianza de que tienen que seguir, terminar el tratamiento. El tratamiento muchas veces genera reacciones, el cuerpo reacciona contra, ¿no? A veces reacciones se llaman leproreacciones, que son a lo mejor exageradas. Entonces la persona muchas veces piensa que ha empeorado y abandona el tratamiento. Entonces hay que hacer todo un trabajo de concienciación y de que termine el tratamiento para que esto no suceda, porque es muy importante que lo termine. Pero bueno, esta niña decía, pues fue el día más importante de mi vida porque me he curado
y no voy a tener secuelas y sigo con mi vida y es normal y a eso es a lo que tenemos que tender. Otras historias nos han llegado, pues de los equipos que van por las comunidades, los equipos de Fontilles que van por las comunidades buscando casos de lepra y muchas veces pues un vecino dice, en esa casa hay un enfermo de lepra, lo señala tal, y encuentran gente que vive, pues en concreto, pues una chica 30 y tantos años que llevaba a lo mejor 10 años viviendo en la parte de atrás de su casa. Su madre por las noches le dejaba salir por un agujero que había a dar una vuelta, pero estaba escondida porque la lepra no solo marca a la persona, sino también a toda la familia. Pues para proteger a la familia, a esta chica ya tenía secuelas muy graves con 30 y tantos años. Se dan todos los casos, pero esos casos son los que tenemos que evitar, ¿vale? Hay que evitarlo y para eso mucha información, comunicación y sensibilización. Yo tenía... voy a poner el cargador que se me iba a apagar el móvil. ¿Puede llega el tratamiento allá donde se necesita? Vale, el tratamiento llega a donde se necesita si lo llevamos las entidades que trabajamos en el terreno, porque muchas veces las personas afectadas viven en comunidades alejadas y hay que llegar hasta ellas. ¿Vale? El tratamiento, hay un acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y Novartis, los laboratorios Novartis, y lo producen de forma gratuita. El tratamiento es gratuito, pero el tratamiento se da en función de los enfermos que cada país informa. Con lo cual ahí tenemos la trampa. A nosotros este año nos han llegado informes de, por ejemplo, que en Brasil desde mitad del año 2020 no hay medicación. Y tenemos casos diagnosticados de hace 1 o 2 meses que no han empezado el tratamiento y tenemos casos de gente que se ha quedado a mitad de tratamiento y no encuentra, o sea, se le ha acabado el tratamiento y no puede continuarlo. Esto es muy grave por lo que hemos hablado, ya lo hemos hablado antes. No nos había pasado antes, puede ser por la situación que estamos viviendo de pandemia. Brasil es un país que, como sabemos, está muy afectado, pero es una responsabilidad de todos y es muy grave. Claro, porque la gente que se queda a mitad de un tratamiento, ¿qué hace? Es que no puedes hacer, o sea... Claro, no, y además sabiendo las consecuencias que eso puede tener. De todas formas, el mensaje que tenemos que dar es que la lepra se cura, que el tratamiento es gratuito, que la OMS lo da a los gobiernos, que las organizaciones que estamos trabajando sobre el terreno lo hacemos llegar a los pacientes. En este año 2020, a través de organizaciones locales de cada país, sobre todo en India, hemos ido casa por casa llevando el tratamiento y haciendo seguimiento a las personas que se han encontrado de repente los hospitales cerrados, los centros de salud cerrados y no podían acceder a ese tratamiento. El mensaje es que hay una medicina y que la estamos haciendo llegar. Y los casos en que falta, pues bueno, esperemos que se solventen cuanto antes. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud está enterada y está encima. Porque... Está informada, ¿no? Pues mira, aprovechando que hablamos del tratamiento, voy a colar la pregunta de Fercas Ángel, que dice que ¿cuánto cuesta el tratamiento? No sé si lo sabes, pero... que no Como lo que he dicho es gratuito. La Organización Mundial de la Salud, Novartis lo da gratuito y lo distribuye a la Organización Mundial de la Salud. Es gratuito. Lo que cuesta es hacerlo llegar a las personas que lo necesitan, pero el tratamiento es gratuito. Pero es un tratamiento a priori costoso aunque sea gratuito para el usuario en sí. Me refiero, esa combinación de tratamientos, ¿sabes si es caro o sabes si es costoso? Son 3 antibióticos y, vamos, desconozco lo que pueden valer. Los pacientes no pagan por la medicación. Y eso es lo importante, ¿no? Claro. Si ya estamos en una situación de vulnerabilidad de por sí. Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de poblaciones muy pobres, entonces muchas de ellas no tienen acceso a un sistema sanitario, a un centro de salud. Entonces, como digo, cuesta hacerles llegar el tratamiento y además ese seguimiento de que no lo abandonen y de que sigan. ¿Vale? Claro. Por ejemplo, en India el gobierno en el año 2005, India anunció oficialmente que la lepra había sido eliminada en el país, cuando a nivel estatal, sabes que India es un país enorme, a nivel estatal seguía habiendo cifras catastróficas. Esto hizo que se desmantelaran muchos servicios de distribución de la medicación y muchas ayudas a entidades. Desaparecieron muchísimas entidades locales que estaban haciendo este trabajo y las que continúan trabajando es con apoyos con ayudas internacionales de asociaciones como Fontilles. Entonces,
es muy grave, Claro. o sea, el tema de las cifras y el hacer llegar la medicación es muy grave. Yo insisto en eso porque, bueno, el tratamiento es gratuito, pero no es tan fácil conseguirlo o que llegue Al a la final, persona que lo necesita. es Lo lo que que tú cuesta es decías. eso. Claro, la accesibilidad y el que llegue ahí muchas veces es muy complicado. Claro. Es uno de los Yo sé que sí, yo por ejemplo trabajo también con periodistas que les gusta cifras y nosotros pues al final hablando con nuestros digo, necesito una cifra, entonces decimos, pues mira, llegar a un paciente, hacerle seguimiento, llevar la medicación, 50 euros. 50 euros nos cuesta tratar a un paciente, pero no es la medicación, es el llegar a él, entonces es una cifra que damos así, pues cuánto cuesta curar a un enfermo de lepra, pues puede ser, depende también de los países, ¿eh? Sí que es verdad que, por ejemplo, países como India o Brasil, con muy poco dinero podemos hacer muchísimo. Y eso Claro. sí que es un mensaje importante para dar. ¿Cómo estamos permitiendo que siga viviendo tantísima gente con las consecuencias de la lepra cuando con muy poco podríamos? De hecho, estamos haciendo mucho, ¿no? Con muy poquito, pero podemos hacer más. Necesitamos Claro, hacer más. necesitas hacer más, Mm. efectivamente. Y bueno, estamos en el 2021, hoy es el Día Mundial, y vosotros habéis lanzado una campaña, Ujú. ¿cierto? Sí, ¿De qué pues consiste hemos esa lanzado una campaña? campaña precisamente para explicar esto, la situación que se ha dado. Nos hemos encontrado, como todos, un 2020 muy complicado. Estamos teniendo problemas para llegar a las personas, hemos tenido que ir casa por casa, hemos hecho un esfuerzo por llevarles además alimentos, productos de primera necesidad, porque muchos de ellos con el encierro pues perdieron su sustento diario. Estamos hablando de gente muy pobre que sale cada día para conseguir el alimento de cada día. Con trabajadores de salud, con voluntarios, hemos seguido, pero hemos seguido allí y hemos intentado que nadie se quede sin medicación y que todo el mundo siga su tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que este año se han dejado de hacer campañas activas de detección de casos, porque no hemos podido ir a las escuelas, no hemos podido ir a las comunidades. Esto nos preocupa mucho. Si ya he dicho que en el año 2019, que son las últimas cifras, había aumentado el número de discapacitados en niños, las cifras de 2020, las que esperamos son que habrá muchos menos casos detectados, pero no será una buena noticia, porque habrá menos casos detectados porque los hemos buscado menos. Y en los siguientes años es donde veremos esos más casos discapacitados y sobre todo nos preocupan mucho los niños y los jóvenes. Entonces, urgente en 2021 y es la llamada que hacemos a esta campaña. Salud más solidaridad, pura química. Pura química se refiere al tratamiento. Necesitamos llevar el tratamiento para generar salud y para eso necesitamos la solidaridad de todos. Y es lo que estamos pidiendo, pues que se solidaricen con los enfermos de lepra, que nos apoyen y nos ayuden para poder hacerles llegar ese tratamiento que tanto necesitan y que es fundamental para que la lepra no marque sus vidas. Y bueno, y en eso estamos y agradecidos por el altavoz que nos has dado para Nada, explicar ojalá esa necesidad. Ojalá tuviera muchísimo más altavoz, porque es que es una de las cosas bueno, que lo haría encantado, vamos, lo haría encantado. Ojalá. Pedro, y no Oye, quiero que una se me duda. olvide, no quiero, perdona, Dime. No, di tú, perdón, que no se te olvide. decía, no quiero que se me olvide invitaros a todos los que nos están yendo a tus seguidores a hacer un viaje a Fontilles cuando sea posible, o sea, a ver si esto lo pasamos Yo tengo pronto. que ir, ¿eh? Fontilles vuelve a abrir sus puertas encima, si eres de Elche, no. Bueno, qué Pues maravilla. en cuanto retomemos los cursos, por ejemplo, y te pasaré información, cursos de formación que hacemos todos los años para enfermeros, para personal sanitario que está interesado en estas enfermedades, lepra y enfermedades desatendidas, pues en cuanto retomemos los cursos te paso la información y encantados. Decía mira, aprovecho para lanzar la pregunta de Honor 2, creo que se llamaba Honor 2, si no me equivoco, y decía, ¿tenéis formación online? Pues, Eonar, perdón, Eonar. vale. Eonar, puedes pasar por nuestra página web y dejarnos un mensaje. Y me lo apunto. Formación online no estamos dando en estos momentos porque parte fundamental de los cursos de Fontilles es la semana de convivencia que se pasa allí. El estar allí, el vivir, el conocer lo que ha sido la historia de Fontilles, lo que ha sido. Entonces, no hay cursos online. De momento están los cursos físicos que este año los hemos dejado en paréntesis, pero que esperamos que en septiembre y en noviembre del año que viene los podamos retomar.
Pero de todas formas, sí que tenemos una lista, digamos, de correo, un grupo de gente interesada en cursos, porque nosotros colaboramos con universidades y entidades que a veces hacen sus cursos de formación y les damos difusión. Entonces, si está interesada en la formación, pues cualquiera de vosotros que estéis interesados, os metéis en la página web de Fontilles y nos mandáis un mensaje. Y yo os incluyo en la lista de correos para que recibáis información pues de la Universidad de Elche, la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández, la de Valencia, la de Barcelona. Tenemos varias universidades que hacen cursos y hacemos difusión de estos seminarios, cursos y otras formaciones. Muy bien. Y bueno, una de las cosas que yo estaba pensando ahora conforme estabas hablando, esta situación que estamos viviendo ahora con la pandemia está generando más pobreza. Lamentablemente, esto es así, ¿no? Y lo estamos viviendo algunos más directamente y otros menos directamente, no más directamente. Pero siempre conocemos a alguien pues, que no lo está pasando bien o que está en una situación complicada. ¿Tú crees que esto va a afectar a esos datos de lepra de aquí a unos años? Bueno, ya lo he dicho, la lepra es una enfermedad de la pobreza, con lo cual el aumento de la pobreza pues ayudará a difundirla. Los enfermos de lepra ahora mismo son más vulnerables porque además, fíjate las condiciones que te he dicho en que viven. ¿Cómo se van a proteger del COVID? Es que es una bomba, o sea, se da todo porque viven hacinados, viven en infraviviendas, no tienen, les dices que se tienen que mantener la higiene, lavarse las manos si no tienen agua en sus casas, agua potable, si no tienen saneamiento. Entonces son doblemente vulnerables al COVID y a padecer más lepra en esas comunidades, por supuesto. Sí, yo es que estaba justo pensando y luego, eso, ¿no? Y luego lo que hemos comentado, las campañas que se han dejado de hacer, pues son casos que no hemos detectado y que siguen contagiando. Claro, efectivamente. Bueno, y ya he ido haciendo las preguntas un poco y había una que era, que esta ya lo hemos hablado, bueno, por lo menos yo lo he compartido en las redes, pero ¿aún ocurre en España? ¿Aún hay lepra en España? Aún hay casos del... Bueno, en España la lepra es totalmente residual. Se dan todos los años algunos casos, ¿vale? En el año 2020, de eso sí que tenemos cifras del año pasado, 2 casos nuevos. En tratamiento hay 19 casos, pero son casos que toman la medicación, se les detecta, toman la medicación y se curan. Estos 2 casos de 2020, a ver, los años anteriores estábamos entre 5 y 10 casos. No sabemos si estos 2 son porque realmente este año ha habido menos detección de todo, pero bueno, siempre serán casos residuales que además se tratan Nosotros en el sanatorio somos centro de referencia, nos mandan de otros hospitales y de centros sanitarios muestras para que confirmemos el diagnóstico, pautemos los tratamientos. A veces otros hospitales tienen sus especialistas y lo hacen, pero bueno, son casos que se detectan, se tratan y no tienen ninguna consecuencia. Así que es verdad que hay gente que prefiere que les tratemos nosotros porque llevan más años y entonces de ahí los pacientes ambulatorios que, como he dicho antes, en estos momentos tenemos 4. Pero bueno, son casos que están totalmente controlados, se curan y no hay ningún problema. Hoy en día la lepra no es un problema en los países desarrollados. Siempre habrá algún caso, pero no es un problema, afortunadamente. Qué bien. Oye, y una duda, cuando son de aquí de España, ¿siempre es por la zona de la Marina Alta? ¿O hay zonas como concretas que tengáis identificadas como, bueno, como zonas de riesgo, vale, por así decirlo? No, hoy en día se da, los casos que vienen pues son de toda España. Yo tenía por aquí las cifras, pero bueno, creo que este año había uno. Es que no sé, por no equivocarme no lo digo. Pero bueno, sí que es verdad que pues a veces son en las grandes ciudades o tal. Históricamente en España sí que lo he dicho, era Marina Alta, Andalucía y Galicia. Pero hoy en día los casos que se dan ya no están ligados a la pobreza ni nada. Entonces se dan pues a veces en las grandes ciudades por los movimientos migratorios que hay o porque a lo mejor pues tienen más acceso a un servicio de salud y acuden a la gran ciudad que les diagnostiquen y por eso se diagnostican allí. No hay zonas, se dan en distintas comunidades, en distintos... Y nada, yo sí que recuerdo ya hace años, porque yo acababa de empezar a trabajar en Fontilles, sería en el año 2001, 2002, que llamó una señora a la oficina de Fontilles y era de
bueno, de la costa del Mediterráneo, vamos a decir, porque es un pueblo pequeño y no lo quiero decir, ¿no? Y esta señora me decía, es que llamaba muy preocupada porque a su marido le habían diagnosticado lepra. Y me decía, es que nosotros no somos pobres, es que vivimos bien, es que comemos bien, es que tenemos higiene, es que... Y yo le decía, tranquila señora, si es que no se sabe por qué, sí que es verdad que hay zonas endémicas. Y esa Ya. era una de las zonas históricamente endémicas. Pues no lo que hemos dicho, no hay investigación, no sabemos muy bien dónde está el reservorio, dónde está ese bacilo, que cuando hay una persona predispuesta, lo coge, Lo aun coge. viviendo en buenas condiciones, con buena alimentación, pues hay cosas de la lepra que aún no sabemos. Y, pues señora, tranquila, su marido se va a curar en 6 meses y nada más, pero estaba muy preocupada porque, claro, a veces vender esa imagen de enfermedad de la pobreza, pues a uno le puede dar y decir, pero ¿yo qué he hecho? Claro. Pues nada, pues es que hay cosas que no sabemos aún, es verdad. Claro, está asociado totalmente y la gente lo identifica al final. Pero es verdad que el problema hoy en día está en la pobreza. Sí. En nuestros países no es ningún problema. Es mejor tener lepra que muchas otras enfermedades hoy en día aquí en España. Bueno, pues ya para ir Mejor terminando, pronóstico. porque ya se va a ir, vamos a hacer una hora. Ya se Mira, nos justo ha acabo, ido. sí, es que va muy rápido. Inés Lames dice, trabajé durante varios años en Fontilles, es un lugar mágico, aprendí mucho. Jo, pues qué Pues bien, ahí la verdad. decía yo lo de los cursos. Es que es muy importante que vengan a Fontilles. No es lo Yo mismo quiero, online. yo quiero ir, no sé cómo no he sido, no me he enterado yo antes. Sí que es verdad que yo me he movido mucho, ¿eh? O sea, soy de Ujú. Elche, pero desde que estoy estudiando, luego me fui para Mallorca a trabajar, luego estar en Inglaterra 4 años. Quiero decir bueno, que es que no he parado, no Que estoy no ha en sido el... fácil pillarte. Entonces, pero, jo, pues es que ahora tengo ganas de ir, ¿sabes? Es como, ahora quiero conocerlo. Entonces, bueno, por terminar un poco, por reforzar mensajes, vamos a reforzar un poco el mensaje de la campaña y un poco, de verdad, lo que quieras decir y cerramos un poco esta horita que ha estado súper bien, ha sido súper interesante y te agradezco un montón, Yolanda. Bueno, pues yo te invito a ti y a tus seguidores a que nos sigan en redes sociales, que nos ayuden a difundir nuestro mensaje, muy importante. Había gente que decía, parece cosa de otra época, ¿no? No sabía que aún había lepra. Pues con eso tenemos que acabar. Sigue afectando a miles de personas, es el día a día de miles de personas, tenemos una cura y tenemos que hacérsela llegar. Muy importante el reto de 2021 de retomar las campañas en escuelas, en comunidades, cuanto antes para detectar a estos enfermos jóvenes y niños, cuanto antes y curarles. Y entonces, pues el apoyo, seguimiento en redes sociales, compartir, el que pueda hacerse socio con alguna aportación, pues por supuesto, bienvenido. Y tenemos también voluntariado de sensibilización que puede apoyar en las campañas o hacer eventos cuando nos vuelvan a dejar hacer eventos, cuando se pueda. Pero bueno, en las redes y en nuestra página web lo tienen todo. Pues nada, pues nos quedamos con ese mensaje. Por favor, cualquier duda, pues que vayan a la página web de fontilles.org, si no me acuerdo mal. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues que vais a encontrar gente maravillosa y además la gente que ha sido voluntaria y ha trabajado allí habla, bueno, realmente habla genial, genial de todos vosotros. Así que desde mi parte, pues agradeceros todo lo que hacéis. Por lo menos yo he aclarado muchísimas dudas. Me quedo con ganas de más, que yo creo que eso es positivo. Que por Muy bien. favor, a mí me podéis utilizar en el buen sentido para todo lo que tenga que difundir, me lo lanzáis. Yo tengo más seguidores en Twitter que aquí. En Twitter tengo muchos más seguidores y es verdad que tengo otra trayectoria. Pero bueno, que sepáis que conmigo podéis contar, que me ha encantado tu explicación, creo que lo haces súper bien, se entiende perfectamente y bueno, lo estaba diciendo por aquí, Lucía también lo estaba diciendo y bueno, que nada, que muchísimas gracias por tu tiempo, que ánimo, que sigáis adelante, que hay que adaptarse a los tiempos que nos vienen y bueno, ahora es todo mucho más 2.0, así que bueno, pues Uh-huh. estaremos ahí apoyando todo lo que se pueda. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo a Adiós. todos. Gracias por estar al otro lado, los que están ahí, que han tirado toda la hora. O sea que bueno, eso es un logro, estar tanta gente Muy ahí. bien. Hasta pronto. Chao. Chao.